No te acerques. Ya he prometido mi corazón a otro. Le he entregado mi cuerpo. Hoy, aunque arruiné este rostro, jamás me casaré contigo. No. Muyulan, no quieres casarte. Este príncipe tampoco quiere tomar esposa. Originalmente, no te tocaría, solo esperaría 4 años. Para fingir tu muerte y dejarte libre. Pero no debiste humillarme así. Hinrou me dijo que si me desfiguraba y fingía perder mi virginidad, Chu Hanxiao no me tocaría y me repudiaría. ¿Pero por qué? ¿Nada es como ella dijo? El muro occidental se ha elevado, sellando la puerta. De ahora en adelante. Excepto por la muerte de la princesa, nada. Necesita ser reportado a este príncipe. Hermano, el sonido viene de allí. Gran villano. Seguro, está ahí. Vamos, hermano, te llevaré a vengar a mamá. Hagamos que el villano vea nuestro poder. Sí. Se dice que la princesa Anne fue confinada al jardín occidental la noche de bodas. Ahora, el príncipe Anne celebra con los honores de esposa principal. El matrimonio con una hija ilegítima como concubina. Esta concubina no es sencilla. Curó el dolor de cabeza de la emperatriz viuda, ganando su favor. Si no fuera por su madre, una concubina de baja estatus, quizás sería nombrada condesa. La emperatriz viuda misma arregló este matrimonio, ordenando que se la reciba como esposa principal, ni el emperador pudo negarse. Mira, la dote no es poca. Solo 20 cargas menos que la princesa Anne. 6 años planeando. Al fin me caso con el príncipe Anne. Aunque concubina, mi estatus iguala al de esposa principal. Mi estúpida hermana, encerrada en el jardín occidental. Apenas respira. ¿De qué sirve ser legítima? Igual está bajo mi pie. Hora propicia, novios inclínense. Primero al cielo y tierra. ¡Qué hermosa novia! El príncipe Anne fue a la guerra a los 15. A los 18, glorioso. A los 20, comandó millones. Expulsó a los Baiyu del sur, a los Yuenu del norte, a los Qiang del oeste. Protegió al pueblo y las fronteras. Titulado Dios de la Guerra de Zhou. Novios, inclínense entre sí. Antes, solo describí cuántos había matado el príncipe Anne. Cuánta sangre tenía en sus manos. Y aterroricé a Muyunlan, esa tonta. Tras esta inclinación, seré concubina legítima del príncipe Anne. Hay asesinos. Protejan al príncipe. ¿Qué es esto? ¿Me voy a desfigurar? Príncipe, esto no es veneno, solo un tinte especial. A 10 al suroeste, capturen al asesino de inmediato. Sí. Pasar desapercibido entre tantos guardias. Entrar en el patio trasero de la mansión del príncipe debe ser un experto de primera clase. Príncipe, los asesinos han sido capturados. Tráiganlos aquí. Príncipe, no podemos traerlos, pero podemos cargarlos. Suéltame. ¿Quiénes son estos dos niños? Suelta a mi hermano. O si no, Zhou Zhou representará a la luna. Y los eliminará. Uno hace las cosas y asume las consecuencias. Fui yo quien lanzó el Xiugon. Suéltenla. No sean cobardes. Abusan de los débiles. No son héroes. Hermana, no tengas miedo. Mamá dijo que el mal nunca vence al bien. Grandes malvados. No les tenemos miedo. ¿Cómo se llaman? ¿Por qué vienen a causar problemas en la mansión del príncipe Anne? Zhou Zhou no te lo dirá. Así que te llamas Zhou Zhou. ¿Entonces tu hermano se llama Fan Fan? No.
Mi hermano se llama Beabao. Ah, son Beabao y Zou Zou. Hermana, ¿no habíamos quedado en no confesar ni aunque nos mataran? Hermano, no fue a propósito. Los asuntos de hombres los resolvemos los hombres. No molesten a mi hermana. Grandes malvados. Golpean a niños. Se atreven a maltratar a mi hermano. Zou Zou luchará contra ti. Zou Zou se ha vuelto loca. Esta niña parece tan tierna, pero ¿qué fuerza tiene? No llores. ¿Cómo se llama su padre? Explíqueme, así podré enviarlos de vuelta. Pobres bebés, mala suerte. Padre desalmado, los abandonó. Quedaron 3, destino cruel. Arroz mohoso, un tazón para 3. No tienen que comer, ni ropa abrigada. ¿Qué clase de padre es ese tonto? Hermano, ¿esta vez rimo? Si usamos exclamaciones, expresaremos mejor nuestra ira. Bien. Padre tonto. No es nada bueno. No quería una boda grande, esto es la excusa perfecta para escapar. Señores, hoy hubo un incidente, los asustamos. Más tarde les enviaré regalos para disculparme. Alteza, es solo un juego de niños. Nos retiramos. Vámonos rápido. Mi tan ansiada boda se arruinó así. Ven aquí, a pequeño. Príncipe. Tengo asuntos que atender. Vuelve primero. Suéltame. Concubina, investiga de inmediato quiénes son estos dos mocosos. ¿Qué clase de identidad tienen para atreverse a arruinar la boda que tanto he esperado? Les arrancaré la piel. Hermano, Zou Zou es tan alto ahora. Hablen. ¿Cómo entraron en la residencia del príncipe Ani y por qué vinieron a causar problemas? Tío, te pido disculpas. ¿Nos perdonas? Estos son los pasteles favoritos de Beabao y mi hermana. Te los regalo como disculpa. Tío, ¿por qué no comes? Tío, ¿sigues enojado con nosotros? Ahora pueden hablar. Tío, cuando cuente hasta 3, te lo diré. 3. Beabao Zou. Oh no. Cuando mamá está de buen humor, nos llama bebé. Cuando está tranquila, usa nuestros nombres. Pero si los junta, nos castigará sin querer. No nos abraza, no nos besa, no nos hace postres. Los castigos son crueles, mamá. ¿Cuándo volvió mamá? Hoy, estuvo ocupada afuera. Beabao te extrañó mucho. Te mando un corazón. Sí, mamá. Te extrañamos mucho. ¿De quién son estos bebés sucios? Mamá, míralo bien. Son tus bebés. Imposible. Mis bebés son perfumados. No son dos bebés verdes y sucios. Huelen bien. Aunque ahora huelen mal, con un baño se arreglan. 6 años. Pasé de ser un genio médico de Sia, heredero de los médicos espirituales, a reencarnar en este cuerpo, que hizo tantas tonterías para evitar un matrimonio. Han pasado 6 años. Por suerte, el espacio de hierbas espirituales también vino conmigo, así pude recuperar mi salud y dar a luz a ellos. Ah, ¿estaban causando problemas mientras mamá no estaba?
Les advierto, mamá está muy enojada. Díganme, ¿primero los golpeo o los baño? Mamá, Zou Zou sugiere bañarlos y golpearlos al mismo tiempo. Doble eficiencia. Hermana, ahora no es momento de pensar en eficiencia. Pero Zou Zou ya lo dijo. Mamá, ¿por qué no preguntas de nuevo? ¡Ay! Tontitos. La salud de Beabao ya está casi recuperada. Mañana por la mañana me iré con mis tesoros de aquí. Desde ahora, el cielo es alto y el mar es ancho. Príncipe, esos dos niños pequeños fueron al jardín occidental después de salir del estudio. Ya he prometido mi corazón a otra persona. Le he entregado mi cuerpo. Mamá. Mamá te hará un truco de magia, ¿vale? Mira bien. En el jardín occidental solo vive Muyulan. Esos dos niños la llaman mamá. Gachas Beabao, mamá te hará un truco de magia, ¿vale? Mira bien. Mira, no hay nada. Toma. Mamá, tú también come. No comeré, vosotros comed. Mamá ya es adulta. Deja la fruta para los niños, pero no se la come ella misma. Al menos es una buena madre. Los adultos, por supuesto, comen cosas grandes. Mira cómo tienes la boca llena. ¡Ay, estáis todos pringados! Y tú también. Oye, después de que mamá se bañe, os contaré un cuento antes de dormir, ¿vale? Mamá antes contaba cómo Caperucita Roja le daba una paliza al lobo feroz. La sirenita se rebeló y se convirtió en la reina del mar, y Lindaillo arrancó un sauce llorón. Hoy toca contar cómo Cenicienta cultivó la inmortalidad y se enfrentó a su madrastra. Sí, después de que mamá se bañe, os lo inventaré. Os lo contaré. Mamá va a bañarse primero. Contar cuentos a los niños no es como, la madre de Mencio se mudó 3 veces. Debería ser como, Conran cedió las perlas. ¿Qué es eso de ser reina del mar o enfrentarse a madrastras? Es una locura. ¿Quién? Por suerte, en el espacio de las hierbas espirituales había muchas herramientas guardadas. Esta es Muyulan. Por mucho kung fu que tengas, un cuchillo de cocina te puede vencer. Por muy bueno que seas, un ladrillo te derribará. Ladronzuelo, has venido al lugar equivocado. Muyulan. ¿Tú no me reconoces? ¿Acaso este ladrón me conoce? Hay un asesino. Niños, Escóndete.
Mamá Bea Bao ya está limpia y perfumada. ¿Por qué no vienes todavía? Suéltame. Zou Zou quiere buscar a mamá. Si no me sueltas, te muerdo. Mamá. ¿Estáis bien? Mamá, sálvanos. Zou Zou y su hermano han sido capturados por un gran malvado. Gracias, héroe, por salvarnos. Ahora estamos a salvo. Venid con mamá. Héroe, ella realmente no me reconoce. El gran villano maltrató a mamá. Y también intentó llevarse a Zou Zou y a su hermano. No lo hice. Mamá, ¿qué le pasó al gran villano? Mamá le puso un poco de medicina. Mamá, él es un gran villano, vamos a atarlo y venderlo por dinero. Hermano tiene razón, vendámoslo por dinero y luego nos vamos con el dinero. Mamá, ¿no querías irte desde hace tiempo? Cariño, con tu grito, nuestro gran plan de escape se ha revelado por completo. Mamá, Zou Zou no lo hizo a propósito. ¿Quieres irte? Él es el esposo de la dueña original, Chu Han Xiao. ¿Qué ha pasado en estos 6 años? Mulan no solo ha cambiado por completo, sino que su personalidad también es diferente. Y además, de la nada, tiene 2 hijos. Disculpe, señor, por lastimarlo accidentalmente en el susto. Pero hace tanto que no nos vemos, no estoy familiarizada con usted. No reconocerlo de inmediato es comprensible, ¿verdad? Realmente no nos conocemos bien como esposos, pero pronto lo haremos. ¿Qué estás mirando? El antídoto. Mamá, ¿estás jugando con el gran villano a quien parpadea primero? ¿O quién es el tonto? Gran villano, perdiste, mamá es la mejor de todas. Zou Zou ayudó a mamá a vencer al gran villano. Hoy también lo hiciste muy bien. Mulan, no deberías. ¿Darme una explicación? Permíteme presentarte. Bea Bao y Zou Zou, mis hijos. ¿Tuyos? Sí. ¿Quién es su padre? Si digo que eres tú, ¿me creerías, señor? No te creo. Entonces no lo eres. Su padre ya falleció. ¿Cómo puedes decir eso delante de los niños? Más bien, me gustaría preguntarle, señor, ¿por qué desde que llegó? ¿Mis hijos y yo hemos sufrido un intento de asesinato? No debería. ¿Darme una explicación primero? Investigaré lo del intento de asesinato y te daré una respuesta. Mamá, ¿estás triste? ¿Es porque no obedecimos y salimos del jardín oeste? ¿Qué vinieron los malos a matarnos? ¿Salieron del jardín oeste? Mamá, el gran villano quiere casarse con otra y siempre te encierra. Bea Bao y su hermana querían ayudarte a vengarte. ¿Cómo supieron de estas cosas? Todos escuchamos lo que dijeron al otro lado de la pared. Dijeron que el gran villano se va a casar con una novia. Madre, ¿quieres decir que ese gran villano es nuestro padre? ¿Ya lo sabían? Madre, no nos mientas más. No vinimos del árbol de los bebés. Chu Han Xiao. El gran villano del que hablan. Sí es su padre. Pero ya nos separamos. En el futuro, con quien quiera casarse, no tiene nada que ver con nosotros. Madre, ¿no estás feliz? No. Solo quiero que entiendan. Aunque en el futuro no tengan padre, yo los amaré el doble. Madre, mi hermana y yo no necesitamos un padre. Si necesitas un esposo,
Bea Bao puede ayudarte a encontrar varios. No los necesito. No seas tímida. Lo que otras madres tienen. Tú también debes tenerlo, y más, y mejor. Cuando salgamos de aquí, Bea Bao te buscará un esposo. Zhou Zhou también te ayudará a buscar. Gracias. Príncipe. Anoche hubo 2 grupos de asesinos. Uno se suicidó con veneno. El otro eran personas comunes con algo de habilidad en artes marciales. Tomaron dinero para investigar el jardín oeste. Aún no sabemos quién está detrás. El primer grupo probablemente venía por mí. En cuanto al segundo, interróguenlos y averigüen todo. Sí, ya seguí sus órdenes. Rodeamos el jardín oeste con 3 capas. No hay anomalías. No hay prisa. Si Mu Yulan quiere irse, solo necesitas esperar a que caiga en la trampa. Toma. Madre, Zhou Zhou trajo bocadillos y una almohadita. ¿Y los juguetes que hiciste? Bea Bao trajo medicina. Si encontramos malos, los drogaré. Bien, salgamos de la mansión. Vamos. Llévatelos. Villano, no lastimes a mi madre. Villano, suéltame. Ruijin, llévalos a comer. Villano, no queremos tu comida. Voy a molestar a su madre. Villano, comeremos mucho y te dejaremos en bancarrota. Debo pensar cómo salvar a mamá. Madre, no temas, espéranos. Huyendo apresuradamente. Es porque descubrí que tienes 2 hijos. ¿Así que te sientes culpable? ¿Hay alguna posibilidad de que los niños y yo simplemente no queramos verte? Tú. La concubina Mu ha llegado. ¿Quién eres tú? Después de años sin vernos, hermana, ¿no me reconoces? ¿Eres Mu Yulan? ¿Cómo es posible? ¿No te desfiguraron y te encerraron en el patio oeste? ¿Cómo es posible? ¿No te desfiguraron y te encerraron en el patio oeste? Porque el príncipe de repente saca a esa zorra de Mu Yulan. Si no fuera por Mu Jinrou, incitando a la original en la noche de bodas, a humillar a Chu Hanxiao, la original no habría sido empujada a la muerte. Ya que se presenta voluntariamente, no pisotearla un par de veces para vengarse parece un poco injusto. ¿Hoy viniste apresuradamente para servirme té y presentar tus respetos a esta señora? Sirve el té y saluda. El príncipe nunca dijo que deba servirte té y presentar mis respetos. Además, hermana, vestirte así es realmente inapropiado. Hermana, no te ofendas. Entre esposos son juegos. Tú poco a poco lo entenderás. Príncipe. En principio, debería servírtete a ti, hermana. Pero la emperatriz viuda dijo que entrara al palacio con el rango de esposa principal. Así que, temo que sería una afrenta a la emperatriz viuda. Hermana, ¿acaso quieres ignorar el honor del príncipe y quejarte a la emperatriz viuda? No es eso lo que quiero decir. Si la hermana quiere que le sirva té, entonces lo haré. Yo soy la principal, tú la secundaria. Ante mí debes llamarte concubina. Tu madre también era concubina, ¿acaso no te enseñó cómo ser la concubina de alguien? Esa zorra de Mu Yulan es diferente a antes, como si fuera otra persona. De haber sabido esto, debí matarla desde el principio. Señora,
esta concubina. Reconoce su error. Hermana, por favor, toma el té. Hermana, aunque no estés contenta con mi llegada al palacio, no deberías maltratarme así. Príncipe, quizás anoche estuvo muy ocupado. Y por eso no sostuvo bien la taza de té. Todo es tu culpa. Anoche fue mi noche de bodas, y el príncipe fue a buscar a esa zorra de Muyunlan. Príncipe, ¿por qué no dejas que la hermana se cambie de ropa primero para no resfriarse? Continuemos con el tema de antes, ¿te parece? Sirvientes, lleven a la concubina de vuelta a su habitación. Príncipe. No quiero repetirlo. Zorra, hoy me has humillado, pero te lo haré pagar. Ya verás. Príncipe. Al. ¿Quién es el padre? ¿De tus 2 hijos? ¿Por qué te preocupas tanto, príncipe? Si te gusta, puedo hacer que Beaba o Zou te llame papá. Si no te gusta, me los llevo y listo. ¿Te atreves a burlarte de mí? No me atrevo. Sirvientes, lleven a la princesa de vuelta al jardín oeste. No hace falta. Puedo ir sola. ¿Y Beaba y Zou? ¿No dijiste que eran mis hijos? Los dejaré aquí para criar un vínculo con ellos desde ahora. ¿Qué? Dices que esos 2 niños, Laman a Muyunlan Mama, ¿acaso son descendientes del príncipe? Si es así, no habrían estado encerrados en el jardín oeste hasta ahora. Si no son del príncipe, entonces deben ser bastardos de fuera. Haz algo por mí. Tío, Beabao te invita a comer pescado. Pescado a la parrilla con amor, marca Bao auténtico. Es la primera vez que veo un pescado a la parrilla verde. ¿De dónde salió este perro en la mansión? Príncipe, es la mascota favorita de la emperatriz viuda. Últimamente la ha estado cuidando la concubina. Dile a la concubina que si no puede cuidar bien a este animal, que lo envíe lejos pronto. Si vuelve a pasar lo de antes, no seré indulgente. Sí. ¿No te asustaste? Zou no tiene miedo. Zou es muy fuerte. Tío, ¿qué te pasa en los dientes? Abre la boca, ah. Gran malvado, caíste en la trampa. Gran malvado, te comiste el pescado de Zou. Y ahora te volverás tartamudo. Por supuesto. Mi hermana es increíble, todo lo que hace es venenoso. Madre dice que es un talento innato. ¿Qué están haciendo? M malvado Zou. Médico de la mansión Swan. ¿C cómo está? No se preocupe, príncipe. Los pequeños solo están un poco asustados. No es grave, pero el niño tiene una debilidad congénita. Su corazón y pulmones son muy frágiles. Deben tener cuidado en el futuro. Te tengo tartamudez. Príncipe, es por la toxina que irritó su lengua. Es un tartamudeo temporal. No es grave. Gran malvado. Bebabao. Gran malvado, te volviste tartamudo. Ese sí. L lo siento. Somos 2, debes disculparte 2 veces. Así podremos perdonarte. LLOS siento mucho. Los niños no guardan rencor. No vamos a discutir con un malvado. ¿Dónde está mamá? Zou extraña a mamá. A la oeste. Ustedes, C coman primero.
Esta noche lo se le llevaré de vuelta. ¿Cumplirás tu palabra? Sí, Promesa. Promesa, juramento, 100 años sin cambiar. Sello. Listo, sellé. Si no cumples, te convertirás en un perrito. vale. Hombre perro. ¿Crees que tapando el agujero me atraparás? En tus sueños. Debo encontrar a Beabao y Zou Zou. El malvado no ha vuelto desde que fue al palacio. Ay. Realmente no es confiable. Mejor busquemos a mamá solos. El perro malo murió. Ustedes, pequeñas bestias, ¿se atreven a matar la mascota de la emperatriz? Guardias, aténlos. ¡Qué insolencia! Soy la dueña de la mansión Ann. ¿Se atreven a desobedecerme? ¿No quieren vivir? ¿Quién? Muyunlan, ¿cómo te atreves a golpearme? Mujinrou, tú, una concubina lateral. ¿Te atreves a llamarte la dueña de la mansión del príncipe? Madre, te extrañamos mucho. Ya, yo no. Resulta que has tenido un romance con un hombre. Y has tenido 2 bastardos. Cállate. Príncipe. La princesa ha tenido un romance con un amante y ha tenido 2 bastardos. ¿Estás herido? Príncipe, son estos 2 pequeños demonios. Los que lastimaron a la mascota favorita de la emperatriz viuda. Príncipe, este perro murió envenenado. ¿Veneno? Xiao Jin acaba de comer pescado asado verde. Este pescado asado tiene arsénico. Zou Zou no añadió arsénico. Xiao Jin fue travieso antes y casi te lastima. Así que guardaron rencor y mataron a propósito a la mascota favorita de la emperatriz viuda. Sí, Zou Zou es un buen niño. Zou Zou no lo hizo. El pescado asado que preparamos era para el tío. ¿Qué? ¿También querían envenenar al príncipe? No, están mintiendo. Hermana, qué buen plan. Sabías que el príncipe no se guarda de los niños. Así que primero los usaste para arruinar mi boda. Luego los incitaste a envenenar al príncipe. Y al final, ni siquiera perdonaste al perro favorito de la emperatriz viuda. ¿Quién de ustedes vio a Xiao Jin comer pescado asado? Fui yo, su sirvienta. ¿Y tú? ¿Tuviste contacto con Xiao Jin? No. No. Ustedes, los que llevan faroles, aléjense. ¿Qué es esto? Es el condimento especial de Zou Zou. Verde brillante, súper bonito. Cada vez que Zou Zou hace pescado asado, espolvorea polvo fluorescente. Quien lo toque dejará rastro. Entonces mis dientes también. Miren estas manos llenas de polvo brillante. ¿Acaso metieron el pescado asado en la boca del perro? Mataron a propósito a la mascota favorita de la emperatriz viuda. Y culparon a los pequeños señores. ¿Reconoces tu culpa? No, fue la concubina lateral. Maldita servienta. ¿Cómo te atreves a matar a la mascota favorita de la emperatriz viuda? Si no quieres vivir, al menos piensa en tu familia. Reconozco mi culpa, príncipe. Fui yo quien no los educó bien. Por favor, castígueme, Su Alteza. Su Hanxiao no dice nada. ¿Acaso debo ser yo quien castigue a su amada concubina lateral? No importa lo que haga. ¿Qué tramas? Cualquiera que se atreva a maltratar a mis hijos no saldrá indemne. Hermana, has ofendido a esta princesa consorte y a los pequeños señores. ¿De qué sirve preguntarle al príncipe? Si el príncipe no me ayuda, ¿acaso me equivoqué? ¿Estos 2 bastardos son realmente de la sangre del príncipe? Hermana, esta concubina reconoce su error.
sea cual sea el castigo. Esta concubina lo aceptará con gusto. Sirvientes. La concubina lateral ha desafiado a su superior y ha calumniado a esta princesa consorte. Y la inocencia de los pequeños señores. 30 bofetadas como escarmiento. En cuanto a Chunhua y Chunjing, llévenlas inmediatamente para interrogarlas. Príncipe, príncipe, me equivoqué. Esposo, no sé si estás satisfecho con mi decisión. Hermana, esta vez deberías aprender la lección. Mu Yunlan, haré que tu muerte sea horrible. ¿Cómo saliste? Pues caminando. La puerta del oeste está cerrada. ¿Y qué hay del muro? Escalar el muro. Ve bien hecho. Criaturas, venid a salvar a vuestra madre. Recibido. Madre, tenemos sueño. Príncipe, primero debo dormir a los niños, ya es tarde. Tú también regresa por ahora. Bueno, a dormir. Gran villano, no. Gran villano, suelta a Zhou Zhou, suéltalo ya. Bea Bao va a montar un escándalo. A la cama a dormir. Sí, madre, te esperamos en la cama. Bien. La noche de bodas me prometiste que podía fingir mi muerte y dejar la mansión. ¿Sigue en pie esa promesa? ¿Dejar la mansión? ¿Acaso quiere buscar a ese hombre? Chu Hanxiao, ¿qué estás haciendo? Mu Yunlan, eres mi mujer. ¿Y aún te atreves a pensar en otro hombre delante de mí? ¿Qué dices? Solo quiero llevarme a los 2 niños. Puedes poner condiciones, cualquier cosa que pueda hacer, no me negaré. Absolutamente imposible. ¿Por qué? Yo, esta princesa que solo existe en el nombre. No tengo ningún poder en la mansión, ni siquiera puedo proteger a mi hijo. Te entrego la administración. Chu Hanxiao, ¿no odiabas profundamente a la original? ¿Por qué ahora? No solo no nos echas, sino que también me das la administración. ¿Este hombre se habrá vuelto loco? Si te atreves a escapar en secreto. En menos de 3 días, las órdenes de búsqueda estarán por todo el reino. ¿Acaso quieres que tu hijo viva contigo? ¿Una vida de escondites? Yo puedo vivir una vida de escondites, pero mi hijo no. Princesa. El príncipe ha ordenado que le enviemos algunas sirvientas para su servicio. Huajian. Ella logró colarse en la mansión del príncipe, qué astuta. Que se quede, los demás pueden retirarse. Sí. Huajian saluda a su señora. Levántate rápido. Huajian, ¿cómo lograste entrar en la mansión del príncipe? ¿Ya has organizado todo en el pabellón Zuyan? Esta sirvienta ya lo ha organizado todo. Últimamente. He estado siguiendo de cerca las noticias de la mansión del príncipe. Vi al mayordomo aquí reclutando sirvientes. Y me presenté. No pensé que me elegirían. Bien, contigo a mi lado, será más fácil actuar. Princesa, la concubina secundaria quiere ir al palacio a presentar sus respetos a la emperatriz viuda. Vengo a informarle. Si mi hermana quiere ir al palacio a presentar sus respetos, también es para cumplir con la piedad filial del príncipe. Déjala ir. Sí. Ya que estás tan ansiosa por ir al palacio a quejarte con la emperatriz viuda. Naturalmente te ayudaré. Déjame ver.
Cómo te buscas tu propia perdición. Buenos días, príncipe. Buenos días. Tan temprano. ¿Qué estás haciendo? Ahora que estoy a cargo de la administración, no tiene sentido mantener el jardín oeste cerrado. Naturalmente hay que derribar los muros altos y reconstruirlo. Por cierto, en el tesoro privado de mi esposo hay muchas cosas buenas. A mi hijo y a mí nos encantan, pero en los registros de la mansión hay muy poco dinero, esposo. Tienes que esforzarte más. Te doy una florecita roja como premio. Tesoro privado. ¿De dónde sacaste la llave? Tío, Bea Bao la hizo según el ojo de la cerradura del almacén. La llave que hice para mamá. El perro sabe que su tesoro privado fue tocado y le duele el corazón, ¿verdad? Sería mejor que nos echara a nosotras tres directamente. Esposo, como dice el refrán, cría a los hijos con austeridad y a las hijas con abundancia. Zhou Zhou definitivamente no puede sufrir. Bea Bao es un niño. En teoría, no debería ser tan consentido. Pero desde pequeño su salud ha sido frágil y necesita muchas medicinas. Para recuperarse con cuidado. Esto es pura plata. Esposo, yo puedo arreglármelas como sea, pero por más difícil que sea. No podemos dejar que los niños sufran. El dinero de la mansión se esfuma en un abrir y cerrar de ojos. Tuve que tomar algo de tu tesoro privado para compensar. No te enojarás, ¿verdad? Échanos a nosotras tres y déjanos que nos las arreglemos solas. No. Tengo algunas propiedades y tiendas bajo mi nombre. Haré que el mayordomo te traiga los libros de cuentas y los ingresos. Derribé el ala oeste, ¿no te enojas? Bea Bao y Zhou Zhou estaban encerrados en el ala oeste. No era adecuado. Reconstruyámoslo como tú quieras. ¿Y el tesoro privado? Úsalo como quieras. Si no alcanza, buscaré la manera. Chu Hanxiao se volvió loco. ¿Ni siquiera se enoja? Princesa. Príncipe, princesa, la concubina Mu está en problemas. Princesa An. La emperatriz viuda tomó la medicina de la concubina Mu. Su dolor de cabeza empeoró. El emperador está furioso y ordenó castigarla. La enviaron de vuelta a la mansión. Por favor, princesa An, disciplínala. Sí. Antes agregué algunas hierbas a la medicina de Mu Jinrou. Para una persona normal no hay problema. Pero si alguien con deficiencia de energía la toma, le dará un fuerte dolor de cabeza. Ahora parece que Mu Jinrou usaba medicinas peligrosas que agotan la energía para tratar el dolor de cabeza de la emperatriz viuda. ¿Cómo es posible? Antes mi medicina funcionaba bien. ¿Por qué ahora no sirve? Hermana, ¿cómo te sientes después de la paliza? ¿Fuiste tú? ¿Tú manipulaste mi medicina? Hermana, no entiendo lo que dices. ¿Por qué me haces esto? Soy tu hermana menor. Si no, ¿crees que como tu hermana mayor te cuidaría tanto? La medicina que preparé también es muy cara. Mu Yunlan, eres tú. Me voy a enfrentar a ti. ¡Qué insolencia! Atentar contra la princesa es un crimen capital. Príncipe, fue mi hermana mayor. Ella tramó esto para perjudicarme. Cállate. Si vuelves a difamar a la princesa, no te perdonaré. ¿No es este el adorno del ajuar de la difunta? ¿Acaso es Chu Hanxiao? Se apropió del ajuar de la difunta. Y luego se lo regaló a Mu Jinrou. ¿Qué expresión es esa? No la acabo de salvar. No puedo probarlo. Mu Yunlan manipuló la medicina. Encima, intenté lastimarla y el príncipe me vio. Es mejor que me someta por ahora. Hermana mayor, te ruego que me perdones. Fue que estaba herida y tuve alucinaciones. Pensé que eras una mala persona. Por eso te ataqué. Estuve confundida, debe ser por todo lo que he pasado.
Ya que es así, quédate en el pabellón Fanfei y tranquilízate. Maldita. Acabo de casarme. Ni siquiera hemos consumado el matrimonio y ya me confinas. Príncipe. Llévenla de vuelta a la concubina. Sí. Príncipe. Cualquiera que intente difamar a Bea Bao Zou Zou no saldrá bien parado. Muyunlan, esa maldita, envenenó mi medicina. ¿Cómo lo hiciste? Señora concubina, algo malo. La princesa se llevó todo su ajuar. Lo vació por completo. ¿Qué? Esclava insolent. ¿Cómo te atreves a lastimarme? Kiaras Muri. Inútil. Despacio. Hamana princesa. Como esposa legítima del príncipe An, ¿te apropias del ajuar de una concubina? ¿No es demasiado? Recuerdo que cuando me casé, mi madre me regaló varias sedas del sur de alta calidad. El bordado y los patrones son idénticos a este. Yo, en ese entonces, Muyunlan quería anular el matrimonio. No tengo tiempo para ocuparme de los detalles de la boda. Usé la excusa de organizar el ajuar, para reemplazar su ajuar a escondidas. Nunca pensé que pudiera sobrevivir después de humillar al príncipe. Tranquila, soy una persona generosa. No me peleo con ladrones. Lo mío es tuyo, hermana. Si te gustan estas cosas. Lavatellas. Creo que los adornos del pabellón Fanfei son demasiado complicados. No son adecuados para que la hermana pequeña medite. In, llévatelos todos. Sí. La habitación está mucho más tranquila. Ah, por cierto. Hermana, acabo de echar un vistazo aparte de mi ajuar. Parece que has ahorrado bastante dinero. Eso es mío. Lo sé. La hermana pequeña acaba de decir que lo tuyo es mío. Así que me lo llevo todo. Sigue ahorrando, hermana. Mi futuro bienestar depende de ti. Yo. ¿Qué te pasa, concubina? Concubina. Hermano mayor, ¿realmente estás criando hijos de otro hombre con tu esposa? ¡Qué adorables! Venid, niños, dejad que el tío os coja en brazos. No me veáis, no me veáis. Hermano, déjame coger a uno. Este hombre parece un lobo feroz que come niños. Hermana, ¿puedes quitar el parece? No tengáis miedo, niños. Mañana el tío os llevará a pasear, ¿vale? Os compraré caramelos. ¿A pasear? ¿De verdad podemos salir de la mansión? Ve a Bao y la hermana. Nunca han salido. ¿Es divertido fuera? Muyunlan tenía razón. Los niños deben criarse con riqueza para que no se dejen engañar con unas pocas palabras. Claro que sí. Mañana el tío os llevará a pasear. Genial. Ruijin, lleva a los niños a pasear un rato. Sí. Hermano, estos días la corte está alborotada por lo tuyo. Dicen que crías hijos ajenos. He ordenado bloquear las noticias sobre Bea Bao y Zou Zou. ¿Quién lo ha filtrado? Esto. Ay, hermano. ¿Por qué no me los das a mí? Yo los criaré. Total, en la corte no me importa lo que digan. Y tampoco temo que mi padre me regañe. ¿Qué pasa si no es mi propio hijo? Ser humano, no hay que ser tan exigente. Ni lo sueñes. Hermano mayor, no seas tan tacaño. No vine a separarte, vine a unirme a ustedes. Que alguien acompañe a los invitados a la salida. Hermano mayor, entonces mañana vendré a recogerte a ti y al niño. Salgamos a pasear. Me voy.
¿Qué asunto te trae ante este rey? Mi ajuar. ¿Podría Su Alteza devolvérmelo? ¿No sabes bien en tu corazón dónde está tu ajuar? Llevo 6 años encerrada, aislada del mundo. ¿Cómo iba a saberlo? Mu Yunlan, ¿estás dudando de este rey? ¿De malversar tu ajuar? No me atrevo. Solo pienso que nuestra mansión es demasiado pobre. Por eso, pensé en sacar algo del ajuar para ayudar. Mu Yunlan, en aquel entonces, para reunir dinero, huyó con ese estudioso y cambió el ajuar. ¿Por qué ahora? ¿Esta hipocresía? ¿Por qué me miras así? ¿Quieres recuperar tu ajuar? Este rey te lo mostrará. El ajuar que trajiste. Debo averiguar qué pasó con mi ajuar. ¿Qué problema hubo exactamente? Todo esto es mi ajuar. La dueña original, qué cabeza hueca. Ni se dio cuenta de que cambiaron su ajuar. Sí, esto. No lo hizo Chu Hanxiao. Solo queda Mu Jinrou. Madre, sí. Bea Bao dice, sí, mi hermana y yo. Salimos a pasear con el gran malo, ¿te pondrías triste? ¿Salir? ¿Fuera de la mansión? El tío Cuarto dijo que nos llevaría a pasear. Justo mañana tengo que salir a hacer unos recados. ¿Puede venir, madre? Claro que sí, pero lleven bien las píldoras. ¿Qué madre les dio para protegerse? ¡Qué bien! Estos 5 años encerrados en el patio oeste, pobres niños. Madre definitivamente los sacará a experimentar. Este mundo colorido y deslumbrante. ¿Te gusta, Zhou Zhou? Si te gusta, el tío Cuarto te lo compra. ¿Comprar no es bueno? Hay que comprarlo. Tío Cuarto no puede comprar. ¿Por qué? Comprar y vender niños es ilegal. ¿Un mocoso como tú se atreve a desear a mi sobrina? Llevas 3 años casado sin descendencia. ¿Has pensado en tomar una concubina? Hermano tercero, ¿no fuiste tú quien dijo que un hombre no puede ser inconstante? Debe ser fiel. Además, ya me he casado con Minfei. Con ella sola es suficiente, esta mujer además. Hermano tercero, es una diosa. Hermano tercero, quizás me equivoqué. Hermano tercero, aunque los hombres deben ser fieles, pero si una belleza puede ser tan hermosa como esta, quizás no sea tan malo. Tú no puedes. Solo bromeaba. Oye, hermano tercero, tú y esa persona del patio trasero. Están tan distanciados, incluso la concubina lateral fue obligado a tomarla. ¿No has considerado encontrar a alguien cariñoso? «20 años, nunca había visto a hermano tercero. Mirar así a una chica, esto es un milagro. Señorita, debemos ir al pabellón Zuyan. Hermano tercero, creo que esa chica se dirigía al pabellón Zuyan. Debe ser de buena familia. ¿Qué es el pabellón Zuyan? El pabellón Zuyan apareció de la nada hace 2 años. Se especializa en productos para mujeres. A mi esposa le encantan los cosméticos del pabellón Zuyan. Hace unos días, gasté 300 taels en comprarle unos cuantos. Unos polvos del tamaño de una palma, me dolió el bolsillo. Duele. Por eso, esa chica debe ser de una familia noble. De lo contrario, nadie común podría permitírselo. Los productos del pabellón Zuyan. Oye, hermano tercero, ¿qué tal si vamos a echar un vistazo?
Vale. Esta también es buena. Baila muy bien. Gerente Mu, por fin te veo. Antes dijiste que estabas atrapada por un canalla. Ahora que aparece significa que escapaste de la jaula. Ese canalla amenazó con la seguridad de mi hijo. Todavía no puedo irme. ¿Hay cosas así? Mulan. ¿Dónde está ese canalla? Esta señora. Te ayudará a destrozarlo. Señora Nalan. Miren, es la señora Nalan. Señora Nalan, Bebip Suprema. La primera en seguir las actualizaciones. Señora, cuide su imagen. Felicitaciones, señora, el veneno residual en su cuerpo ya ha sido eliminado. Mulan, gracias a ti, de lo contrario ya estaría muerta. Señora, es usted muy amable. Mulan, ¿segura que no necesitas mi ayuda? Mientras tu esposo no sea un príncipe, sea quien sea. Puedo ayudarte a salir de este infierno. Pero si es un príncipe, si es él. Haré que Xiaoer le dé una paliza a escondidas. Pero mi desdichado esposo resulta ser precisamente un príncipe. Mulan. No hace falta, señora, ya encontraré una solución. El barco llegará al puente y se enderezará, el coche encontrará su camino al llegar a la montaña. Señor, hay 2 niños de 5 años que dicen venir a buscar a su madre. Se llaman Biabao y Zouzou. ¿Cómo han llegado hasta aquí estos pequeñines? Déjalos pasar rápido. Mamá. Estos 2 pequeños, ¿cómo es que se parecen tanto? ¿A Xiaoer cuando era niño? Señora, estos son mis hijos. Beabao y Zouzou. Hola, tía bonita. Hola. Qué adorables. Toma, para gastar. Señora, esto no es necesario. Mulan, mi hijo no ha dado la talla, a su edad. Y todavía no me ha dado un nieto. Al ver a Beabao y Zouzou, me siento muy cercana. Es un regalo de bienvenida para los pequeños. No puedes rechazarlo. Si hubiera sabido que ganar dinero era tan fácil, ¿para qué madrugar y trabajar hasta tarde? ¿Haciendo píldoras de belleza? Con que estos 2 angelitos hagan gracias. Ya lo tengo. Gracias, tía bonita. A mi edad, podría ser su abuela. Y todavía me llaman tía. Las hermanas del padre se llaman tías, los hermanos del padre, tíos. La abuela del tío es la madre del padre. ¡Qué bien! Señora, es hora de regresar. Mulan, palacio. En la mansión son estrictos. Mejor me voy ya. Cuídese mucho, señora. Adiós, tía bonita. Adiós. Ya salieron, ya salieron. Hermano mayor. No te quedes mirando, habla ya. Señorita, seguro que por cuidar de mis hijos. No has tenido tiempo de comprar. Mira, ¿qué tal si? ¿El hermano mayor te acompaña a dar una vuelta más? Hermano mayor, ya te he allanado el camino. Levanta el pie y sigue subiendo. Antes me emocioné demasiado y olvidé presentarte. Este es mi tercer hermano, Chu Han Xiao. Así que es Su Alteza el Príncipe An. Llevo mucho tiempo escuchando sobre usted. Disculpe mi falta de respeto. Vaya. Resulta que la señorita conoce a mi tercer hermano. ¡Qué bien! ¿Puedo atreverme a preguntar el nombre de la señorita? Muyunlan. ¡Qué nombre tan bonito! Así que la señorita se llama Muyunlan, tercer hermano. Parece que mis oídos están ciegos. Bueno, me voy primero, ¿vale? Ah, por cierto. Cuidaré de los 2 pequeños. Tú y mi tercera cuñada, diviértanse. Adiós, mamá. ¿Qué relación tienes con el pabellón Zuyan? ¿Por qué apareciste allí? Si te lo digo, ¿me creerías, príncipe? Mejor investiga tú mismo.
Si investigas más, habrá sorpresas. Junlan, ¿eres tú? Por fin te encuentro. ¿Quién eres tú? No hace falta que finjas no conocerme para protegerme. Nos amamos mutuamente, no hay que preocuparse por los demás. ¿Es este el erudito del que la original estaba enamorada? ¿Esta es la sorpresa que me pediste que investigara? No soy yo. Junlan, no temas. Su Alteza el Príncipe An, hace 6 años. Junlan prometió huir conmigo al fin del mundo. Pero tú la encarcelaste. He esperado 6 años. No dejaré que sufra más. Hoy me la llevaré. Buscas la muerte. No pensé que Mujin Rou estaría tan ansiosa. O enviar a su amante adúltero frente a mí. Y ahora, en público, hace este escándalo. ¿Qué pretende? Arruinar mi reputación por completo. Junlan y yo nos amamos de verdad. Aunque te la lleves, nunca podrás tener su corazón. Te equivocas. Este príncipe también puede quitarte la vida. Junlan, no temas. La dote que me diste. La guardé hace 4 años. En nuestro lugar secreto. ¿Lo recuerdas? No lo mates. Repítelo. No puedes matarlo. ¿Tan dispuesta estás a protegerlo? Chu Han Xiao, cálmate. Si muere, los rumores se descontrolarán. Ni aunque me tirara al río amarillo podría limpiar mi nombre. Junlan, lo sé. Estás actuando para protegerlo, ¿verdad? Todo es por mí. Yo. Cállate ya. Junlan, ¿acaso lo has olvidado todo? Hace 6 años, acordamos fugarnos juntos. Dejé tu dote. En la cabaña de bambú donde nos conocimos por primera vez. Si no me crees, ven a verlo conmigo. Bien, deberíamos ir a ver la dote. Saludos al príncipe An y a la princesa An. Señor Sontinyu. Acusa a esta princesa de falta de virtud usando su dote como excusa. Por favor, señor, venga a ser testigo. La princesa es muy amable. ¿Qué haces aquí en lugar de reflexionar en tu residencia? Príncipe, Rower escuchó que la señorita reavivó su romance con ese hombre y vino preocupado por usted. Tía Liu. Después de tantos años, sigues siendo tan chismosa. Sontinyu está seguro de que la dote dentro. ¿Fue un regalo mío? Así es. Señor, por favor, envíe a alguien a sacar las cosas. Cuando saquen esa dote, el príncipe se enfurecerá. Entonces, Muyunlan estará acabada. ¿Por qué la dote de Muyunlan? ¿Se convirtió de repente en mi cofre de dote? Madre, si alguien ve que ese cofre contiene mi dote, no podré limpiar mi nombre ni aunque me lance al río amarillo. Príncipe, ese Sontinyu es un estafador. Engañó a la princesa para robarle su dote y la acusó de tener una relación ilícita con él. Luego huyó con el dinero. Todos estos años. Ha venido a extorsionar a Rower. Si no le daba dinero. Amenazaba con arruinar la reputación de la princesa. Rower, para proteger a la princesa, le dio parte de su dote. Tía Liu, ¿ahora quieres quemar el puente después de cruzarlo? Príncipe, hermana, todo fue por mi error al confiar en este desvergonzado estafador. Zorra, mentirosa. ¿Y estas cosas? Fue Sontinyu quien obligó a Rower a dárselas. Ruijing, silencio a este estafador. Llévenselo, no dejen que manche la reputación de mi hermana. Hermana, ¿por qué tanta prisa?
Son Tinyu. ¿Qué más tienes que decir? Alteza An, la princesa y yo somos inocentes. Todo esto es un complot de la madre Liu y su hija. Me dieron una gran suma de plata para seducir a la princesa. Murulan se desfiguró la cara en su noche de bodas, clamando que había sido engañada. Si su pérdida de virtud es falsa, entonces Beabao Zhou Zhou es mi hijo. Son Tinyu está al borde de la muerte. ¿Aún te atreves a acusar sin pruebas? ¿Tienes alguna evidencia? Pruebas. No tengo pruebas. La señora Wang es testigo. No es cierto, señor. Realmente no lo sé. ¿Qué está diciendo? Llevad a la señora Wang de vuelta a la mansión. Yo mismo la interrogaré. En cuanto a Son Tinyu, confío en que el magistrado actuará con justicia. Sí, este humilde funcionario investigará el asunto minuciosamente. Socorro. Príncipe, los sirvientes del pabellón Fanfei han cometido errores repetidamente, perjudicando a mi hermana. Sería mejor expulsarlos y seleccionar otros nuevos. Haz lo que creas conveniente. Sí. ¿Aún no confiesas? Rower. Tía. Señora Wang, ¿cómo está? Ah, hermana, ya estás despierta. Muyunlan, ¿qué haces aquí? Tía Liu. Hace 6 años. Enviaste asesinos para matar a toda la familia de Son Tinyu. Pero Son Tinyu escapó al estar fuera. Tus hombres apuñalaron 2 veces a su padre. Y lo arrojaron al río, ¿no es cierto? No sé de qué hablas. Lástima que no murió. Imposible. Tía Liu, si no lo crees, olvídalo. Contratar asesinos. Te costará la vida en prisión. Princesa. ¿Tú qué quieres? Mi ajuar. Debería poder recuperarse, ¿verdad? ¿No lo cambiaste tú misma, princesa? Tú sabes dónde está ahora. Parece que no hay negociación. Espera. He pensado detenidamente. Si se puede encontrar. Entonces, tía Liu, ayúdame a recuperarlo. Aquí está el ajuar de mi hermana, lo he traído de vuelta. Tía, ¿qué hacemos ahora? Tendremos que usar el tuyo por ahora. ¿Por qué? Tranquila, lo que es tuyo. Madre te lo devolverá completo. Ah, esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser? Vaya con Muyunlan. Nos ha engañado por completo, la dote. Mi dote se ha esfumado. Madre, ¿el malvado no nos quiere? ¿Ha hecho algo? ¿Que haya molestado a Beabao? No, Beabao escuchó a otros decir que el malvado no quiere a mamá ni a nosotros. Ver para creer, oír no es suficiente, muchas cosas. No pueden depender solo de lo que escuches. También debes usar tus ojitos para ver, ¿entiendes?
Sí, lo entiendo, mamá. No solo tenemos ojos y oídos, sino también cerebros inteligentes. Lo que ven los ojos y escuchan los oídos debe ser procesado por nuestro cerebro. Sí, qué listo eres, cariño. Ve a Bao y Zhou Zhou. Claramente se preocupan por Chu Hanxiao, ya que necesitan un buen padre. Entonces lo de irnos debe reconsiderarse, a dormir. Sí. Señora princesa. Princesa. El príncipe les ha enviado frutas frescas a usted y a los pequeños. Wow, son frutas. Ve a Bao, Zhou Zhou. ¿Qué opinan? Regalos sin motivo. Son trampas o robos. Muchas gracias por los regalos de la naturaleza. Un plan fallido, otro nuevo, el malvado no se rinde. Ve a Bao, dime. ¿Qué está tramando Chu Hanxiao? ¿Por qué no para? Alteza, ya lo ha preguntado 30 veces. La princesa tomó algo, pero no dijo nada. ¿Y ve a Bao y Zhou Zhou? El joven está en su cuarto, estudiando leyes. La señorita juega con agua en el Palacio Lanqui. Zhou Zhou ha llegado. Sí, está afuera. Vamos. Atrapado, atrapado. Wow, la señorita es increíble, qué valiente. Zhou Zhou. Tío Zhou Zhou atrapó un pez gordo, vamos. Podemos hacer sopa para mamá y hermano. Tío, Sí, tío. lo sé. ¿Mamá ha mencionado a papá hoy? No. Parece que para qué. Ve a Bao y Zhou Zhou me llamen. Papá, tendré que buscar otra manera. No corras. Ven. Zhou Zhou, ¿cómo me llamas? Tío, malo. Ve a Bao, ¿cómo me llamas? Tío. Hermano mayor. MMN. Buen chico. Zhou Zhou, ¿cómo me llamas? Hermano mayor. Papá. Papá. Dilo. Ve a Bao y Zhou Zhou son demasiado listos. Parece que cambiar cómo me llaman no será tan fácil. Príncipe, ha venido alguien del palacio. Llévate a Ve a Bao y Zhou Zhou. Sí. Vamos, Zhou Zhou. Transmito el decreto oral del emperador. El príncipe ha cometido demasiadas muertes, lo que ha empeorado la salud de la emperatriz viuda. A partir de hoy, se le castiga a copiar 100 volúmenes de sutras en su residencia.
Príncipe An, acepte el decreto y agradezca. Mi príncipe se quedó atónito al escuchar que debido a sus acciones, la salud de la emperatriz viuda ha empeorado, por lo que se siente muy culpable. Príncipe, agradezca. Su hijo acepta el decreto y agradece. Hermano mayor, ¿por qué el emperador ha impuesto este castigo de repente? Acabo de regresar del pabellón Zuyan, ya se ha extendido por todas partes. La salud de la emperatriz viuda ha empeorado, los astrólogos imperiales calcularon que es por las muchas muertes del príncipe, lo que ha afectado la salud de la emperatriz viuda. Pero hermano mayor mató enemigos para proteger el país. Esos astrólogos inútiles, voy a buscarlos. No es necesario. Príncipe, preparemos para copiar los sutras. ¿Copiar sutras? Sí, copiar sutras. Ay, me duele mucho la cabeza. Escuché que la abuela no se sentía bien. Debía haber venido antes a presentar mis respetos. ¿Cómo está ahora? La residencia del príncipe An mató a mi Xiaojin. ¿Tú? ¿Cómo te atreves a venir aquí? Ay. Me duele mucho la cabeza. Ay, emperatriz viuda. Alguien venga. La emperatriz viuda tiene un ataque de migraña. Vayan a informar al emperador. Nodrizagi, de verdad me duele la cabeza. Esta vez la emperatriz viuda no parece estar fingiendo. ¿Acaso la emperatriz viuda está realmente enferma? Rápido, llamen al médico imperial. Abuela, ¿qué le pasa? Llegó su majestad el emperador. Me duele mucho. Saludo a su majestad. Abuela, ¿está bien? Saludo a su majestad y al príncipe heredero. Abuela, si estaba bien, ¿por qué le duele la cabeza de repente? Su majestad, fue la princesa An quien enfureció a la emperatriz viuda. El astrónomo real dijo que la salud de la emperatriz viuda es frágil. Es por el karma sangriento del príncipe An. Hoy que el príncipe An entró al palacio, la condición de la emperatriz viuda empeoró de repente. Esto. Tercero, tu aura violenta es fuerte. Regresa a tu palacio y reflexiona. Padre. Al escuchar que la abuela no se sentía bien, el príncipe trajo a nuestros dos hijos y copiamos escrituras toda la noche para orar por ella. La piedad filial del príncipe conmovió al cielo, no es suficiente para contrarrestar el karma de matar enemigos. Al defender la familia y el país, padre, al menos muestren las escrituras copiadas por el príncipe a la abuela. Padre, mi piedad filial es sincera. Por favor, permítalo. Aprobado. Me duele mucho la cabeza. ¿Para qué me muestras escrituras? Ya no duele. Mi cabeza ya no duele. Su majestad, el pulso de la emperatriz viuda ya se estabilizó. No es una medicina milagrosa. ¿Cómo pueden ayudar las escrituras? Puse polvo medicinal en las escrituras. Al olerlo, la migraña de la emperatriz viuda mejoró. El príncipe heredero usó el karma para atacar a Chu Hanxiao. Hoy usaré la piedad filial para consolidar la posición de Chu Hanxiao. Que nadie más se atreva a decir que es impío o de mala suerte. Tercero, tu piedad filial es clara para mí. Levántate. Gracias, padre. Parece que la caligrafía es muy buena. Director Zhang. Presente. Llévatelas y revisa bien la caligrafía. Emperatriz viuda, la caligrafía es excelente. Este humilde servidor la admira. ¿Acaso no fue Chu Hanxiao? ¿Quién manipuló las escrituras? Pero la gota de la emperatriz viuda se curó. ¿No es demasiada coincidencia? El truco que hice en los pergaminos no es algo que cualquiera pueda detectar. Si se descubre la medicina que murió a la emperatriz viuda, toda la mansión An se verá implicada. Esta vez, Mojin Rao se ha salido con la suya. Saludos a su majestad. Su majestad, hay un caso de homicidio que involucra al príncipe An.
No me atrevo a tomar una decisión por mi cuenta, por eso vengo a informarle. Su Majestad, el fallecido Son Tinyu, hace 5 días. Fue arrestado por la acusación de la princesa Anne de estafar su dote. Ayer se suicidó en prisión, dejando una carta escrita con sangre, afirmando que el hijo de la princesa Anne es suyo. ¿Qué está pasando? Vale. Su Majestad. Permítanme explicar este asunto. Habla. Su servidora saluda a Su Majestad. Mulan. Muyunlan. La señora Nalan resulta ser. La madre de Chu Hanxiao, la consorte de... Vengo a informarle una gran noticia. ¿Qué noticia? Por fin ha nacido una niña en la familia imperial. ¿En serio? Es cierto. Hace 5 años. Yunlan dio a luz a gemelos, pero un monje anciano dijo que el destino de Xiaoer chocaba con el de los niños. Para protegerlos, debía mantenerse alejado de la princesa, hasta que los niños cumplieran 5 años. Por eso, Xiaoer no se lo dijo a nadie. Ahora que los niños ya tienen 5 años, Xiaoer se sintió seguro y me lo contó. ¿Y los niños? Están esperando afuera del salón. ¡Qué locura! ¿No se van a quemar con el sol? Rápido, rápido. Que entren. Su hijo saluda a su padre. Ve a Bao Zhou Zhou. Saluden a su abuelo, el emperador. Saludos, abuelo emperador. No. ¡Ay, mis 2 pequeños! Vengan, vengan mis 2 tesoros. Vengan con su abuelo. Dicen que la familia imperial desea una niña como locos, y es verdad. Abuelo emperador, eres muy imponente. ¿Sí? Bueno, más o menos. Abuelo, mamá dice que eres un gran dragón. El más poderoso. Majestad, la identidad de estos 2 niños aún es cuestionable. Es necesario aclararlo primero. El difunto emperador me dijo que las hijas de la familia real son preciosas y que llevan inevitablemente la marca de la familia Chu. Padre, se refiere a ese lunar en forma de luna. ¿En la parte baja de la espalda? Exacto, ese es el valioso lunar de nuestra familia Chu. Bien, ahora que Chu Hanxiao de repente tiene una hija, y además son gemelos auspiciosos. Esto representa una gran amenaza para mí. Felicidades, Majestad. ¡Ay, no, no, bebé! Esta perla dorada es dura. Cuidado, no te lastimes los dientecitos. Abuelo emperador, ¿me van a matar por verte? ¿Matar? Sí, matar, así. ¿Quién te dijo eso? Dicen que ve a Bao y su hermana. Son niños sin padre, y que en cuanto te vean, harás que nos maten. Abuelo emperador, tenemos mamá y papá, no somos niños abandonados. Majestad, este humilde servidor solo busca la pureza del linaje imperial, por eso. Te doy tiempo para investigar bien. Cuando todo esté claro, y el exterior deje de hablar mal de mis nietos, entonces podrás volver a informar. Hace un momento, el emperador se quedó a solas con el príncipe heredero y Chu Hanxiao. No puedo evitar sentirme inquieta. Madre, el emperador acaba de ordenar que vaya a Luo City a controlar la epidemia y ayudar en el desastre. El tiempo apremia, solo diré unas palabras y me iré. ¿Qué? Yunlan. Cuídate bien con los niños en Sanjin. Está bien. Yunlan, ¿esto?
Tómalo, es un regalo especial de Bea Bao para ti. Madre, me voy. Ten mucho cuidado, la epidemia no es cosa de juego. Arre, arre. Chu Han Xiao. El tiempo ha sido muy corto, no pude preparar nada más. Usa esto por ahora. No puedes tener ningún problema. En el futuro, aún tienes que contribuir a la felicidad de nuestros hijos y mía. No te preocupes. ¿Qué está haciendo? ¿Acaso tiene algo que decir? ¿Que no puede expresar directamente y lo está insinuando con gestos? Me pasó una nota o algo así. Me voy. Cuídate. Ah, vale. No hay nota. ¿Será otra cosa? No, ¿qué quiere insinuarme? Primero, descartemos a Chu Han Xiao. La opción de que le gusto. ¿Qué más quiere decir? ¿No será que tengo algo en la cara? No, no hay nada. Ahora lo importante es lo urgente. La enfermedad es muy contagiosa, debo preparar medicamentos rápido. Para llevárselos a Chu Han Xiao. Señor, ya se ha difundido que usted es el dueño del pabellón Fuyan. La gente no para de hablar, y al final lo han convertido en un médico divino. Dicen que nadie puede curar la enfermedad en Luochen, pero si usted actúa, seguro que la cura será inmediata. Princesa, un eunuco del palacio viene con un mensaje. La emperatriz viuda ordena que entre al palacio de inmediato. Su nieta política saluda a la abuela imperial. Leventate. Yunlon. He oído que tienes un método para curar la enfermedad. Hamana. Aries. ¿La nieta del sabio médico? Hermana, te ruego que actúes rápido, para salvar a esos pobres ciudadanos. Ya pensaba actuar, pero hacerlo por voluntad o por obligación. Son dos cosas totalmente distintas. Mojin Row se coloca en el punto más alto de la moral. Para pedir por los afectados. Si voy y no los curo, seré culpable. Incluso moriré. Si no voy, la gente pensará que los abandoné y mi reputación se arruinará. ¡Qué cálculo tan malvado! Abuela imperial, yo... Si te dan pena los afectados de Luocheng, ve tú misma. Princesa de... ¿Qué haces aquí? Saludo a la emperatriz viuda. Leventate. No sé qué desgraciado. Ha dicho que Yunlan puede curar la enfermedad. ¡Qué maldad! Princesa de... Delante de la emperatriz viuda, ¿ese lenguaje no es demasiado vulgar? Soy de Xiliang, de carácter rudo, no soy refinada. Además, no te corresponde a ti, una concubina, juzgarme. El desgraciado al que me refiero no eres tú. ¿Por qué te alteras? Llega su majestad.
Madre, ya estoy al tanto de lo de hoy. Creo que esto no está bien. Padre, su nuera está dispuesta a ir a Luochen. Como miembro de la familia real, debo velar por la paz del reino. Contribuir con mi parte. Pero mi nuera no es una médica milagrosa ni ha enfrentado una epidemia. Sin embargo, por el bien de los afectados en Luochen, está dispuesta a intentarlo. Muy bien, emita el decreto. La princesa Anne, comprensiva y noble, se ofrece voluntaria para ir a Luochen. Para aliviar el sufrimiento del pueblo, se le otorga la medalla del dragón. Ver la medalla es como ver al emperador. Todas las prefecturas deben cooperar plenamente. Quien se oponga, será ejecutado. Gracias, padre. Por cierto, mi hermana también está preocupada por los afectados en Luochen. ¿Por qué no vienes conmigo? Estoy herida y debo cuidar a la emperatriz viuda. Me temo que no puedo acompañarte, hermana. Qué lástima. Por cierto, cuando mi hermana se casó, trajo una gran dote. ¿Por qué no donas una parte para comprar medicinas para los afectados? ¿Estarías dispuesta? He oído que tu dote consta de 80 baúles. Entonces dona la mitad. Así será. El príncipe Anne y su princesa dan todo por Luochen. Tú, como concubina, no puedes quedarte de brazos cruzados. Reza de rodillas 4 horas al día por su seguridad. Hasta que regresen sanos y salvos. Gracias por su generosidad. Hermano, creo que no voy a aguantar. No digas tonterías. Hermano, pellízcame, creo que estoy alucinando. Veo a la esposa del tercero. Yunlan. Este no es lugar para ti. Trágatelo. Esposa del tercero, yo puedo. No puedes tomar la medicina así. No, 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 esposa del tercero, échame otro vistazo. Creo que aún puedo salvarme. Lo que quiero decir es que debes beberla. Por cierto, ¿dónde está el bolso de carpa que te dio Beabao? ¿Usaron lo que había dentro? ¿Esto? Toma. Así que el bolso de carpa tenía un secreto. Hermano, qué tontos fuimos. Espera. Ya dije antes que el bolso de carpa era muy pesado. Quería abrirlo, pero el tercero no me dejó. Dijo que Beabao se enojaría si lo abríamos. Duérmete ya. Yunlan, Luochen es muy peligroso ahora. Vete de inmediato. Me voy. ¿Y tú? Alguien debe quedarse para proteger Luochen. Entonces, ¿planeas quedarte aquí y morir con Luo City? Bien, Gran Príncipe An. Quédate aquí protegiendo tu Luo City. En cuanto a mí, no te preocupes. Yunlan, este lugar es muy peligroso. Si te pasa algo, ¿qué será de Beabao y Zhou Zhou? Así que si te acuerdas de Beabao y Zhou Zhou, si mueres, ¿cómo les explico? Muyulan, esa bruja, vino a quemar a nuestros seres queridos. Entremos y matémosla. El príncipe An cerró las puertas, cortando nuestra supervivencia. La princesa An vino y se llevó a nuestros enfermos para quemarlos. ¿Qué hicimos mal? Entremos y capturemos a esos dos que nos hacen daño. Que paguen por esto. ¿Quién está causando disturbios? Llévenselo y decapítenlo.
Hyunli es alguien que salvé por casualidad. Es hábil en las artes marciales y eficiente, así que lo mantuve a mi lado. Como guardia. Simuyunan acaba de llegar. Y mata a unos cuantos damnificados sin ofrecer medicinas para la plaga. Estos damnificados la despedazarán. Entonces, podré cumplir. Tarea de video. ¿A los enfermos graves para quemarlos? Liberen a nuestras familias. Devuélvannos a nuestras familias. Ordené llevar a los enfermos graves al patio trasero para tratarlos. ¿Pensaron que iba a quemarlos? No es así. En ese caso, vengan conmigo a ver la verdad. ¿Qué pasó realmente? Padre, ¿no estabas tan enfermo que no podías levantarte? ¿Cómo mejoraste de repente? El príncipe y la princesa son bondadosos, nos llevaron a tratarnos. Y nos dieron medicinas gratis. Princesa, perdónenos, la malentendimos. Princesa, perdónenos, la malentendimos. ¿Causaron disturbios y ahora quieren huir? Princesa, fue él quien gritaba. Que ibas a quemar a nuestras familias. Por eso te malentendimos. Hyunli, llévenselo e interróguenlo bien. Príncipe, los damnificados están mejorando. Gracias a ti y a la princesa. Vamos, rápido. ¿Cómo está afuera? Tranquilo, todo está bajo control. Entonces yo. Despacio. Come algo primero y luego duerme un rato. Ya extraño un poco a Bea Bao y Zhou Zhou. Cuando termine lo de Lochen, iremos a buscarlos. Bien. El desastre en Lochen ha sido controlado. Hoy, este príncipe y la princesa nos vamos. Espero que todos puedan reconstruir Lochen con tranquilidad. Hasta luego. Larga vida y bendiciones al príncipe An. Príncipe. Solo somos una pareja común.
En el futuro, no me seques el pelo. Relación de pareja. Entendido, Dunlan. Buenos días. Príncipe, aunque la posada solo tiene una habitación, dado que solo somos una pareja común. Debemos respetar los principios básicos de compartir habitación pero no cama, y compartir cama pero no cobija. Principios básicos entre géneros. ¿La princesa tiene razón o no? Mi error. Dado que es la primera vez, te perdono. La próxima vez, debes prestar atención. Bien, lo recordaré. ¿Podría la princesa levantar la cabeza? Para que pueda sacar el brazo, se me está durmiendo. ¿Podría la princesa levantar también la pierna? Se me está durmiendo la pierna. Ve a lavarte primero, yo prepararé el desayuno. Hermano mayor, tú y la hermana mayor, ustedes. Circunstancias especiales. Ay, todos lo entendemos. Hermano mayor, 5 años. Finalmente has visto la luz al final del túnel. Felicidades. El príncipe Anne y la princesa han contribuido a controlar la epidemia. El emperador ha preparado un banquete para dar la bienvenida a la pareja real. Beabao, Souzou, no se impacienten. Papá y mamá ya casi llegan. Pequeñas discusiones. Mamá. Despacio, despacio, cuidado con los escalones. Mamá, Zou, te extrañé mucho. Te extrañé mucho. Yo también los extrañé. Ven. Papá también abraza a Zou. Bien. Ay, huele. Hermano mayor, ¿qué pasa? Mira. Le hiciste daño a mi dulce nieta. Ven. Saluda a tu padre. Bien, han trabajado duro. Siéntense. Hermano menor, tú y tu esposa han dejado la capital esta vez. Padre estaba muy preocupado. No esperábamos que regresaran tan pronto. En el camino, ¿acaso recibieron ayuda de alguien? El príncipe heredero piensa que con solo mencionar ayuda puede borrar todo el mérito de Chu Hanxiao en sus sueños. Vale. Padre, no sabe lo difícil que fue esta vez en la ciudad de Luo. Sí. Sí, sí. Realmente han trabajado duro esta vez. Padre, no hablo de nosotros, sino de los ciudadanos de Luo. Padre, la inundación en Luo se debió a que alguien robó los fondos de ayuda. Los ciudadanos no tenían comida ni hogar, incluso se vieron obligados a canjear hijos. Finalmente, surgió una epidemia con innumerables muertes. Así que así fue. ¿Cómo pudo pasar esto? Padre, esa persona no solo abandonó a los damnificados, sino que también incitó a los afectados para impedir nuestra ayuda. ¿Se descubrió quién fue? Esa persona es el príncipe heredero. Así que es el príncipe heredero. Padre, es una calumnia. Hermano menor, ¿tienes pruebas? Príncipe heredero, todos sus consejeros han confesado. Padre. Los fondos de ayuda están ahora en el Palacio Este.
Esto. Padre, ¿qué príncipe heredero? ¿Guardias? Registren el palacio este, encuentren los fondos y arresten al príncipe heredero. Enciérrenlo en el palacio este sin permiso para salir. Padre, no puede tratarme así. Padre, reconozco mi error. Padre, príncipe An. Esta vez, ustedes dos han hecho un gran trabajo y descubrieron la verdad. Merecen una recompensa. Padre, no necesitamos recompensa. Solo espero que este caso de Luo sirva de lección para los oficiales y que estas desgracias no vuelvan a caer sobre el pueblo de Zhou. Bea Bao también ayudó. Todos estos años, me enfoqué en criar al príncipe heredero. Pero descuidé a Xiaoer. Ven. Despacio. Bea Bao y Zhou Zhou se durmieron. Llévenlos al pabellón Lanzui con cuidado. Sí. Príncipe. Aparta. Príncipe, esta humilde esposa ha estado rezando cada día. Ruego por su regreso seguro y el de la princesa. Ahora que se ha cumplido mi deseo, estoy profundamente agradecida. Vámonos. A partir de ahora, rezaré todos los días para agradecer a Buda. ¿Princesa consorte? ¿Princesa consorte? ¿Dónde está el príncipe? El príncipe y la princesa ya regresaron al pabellón Lanzui. Esto es como llevar una navaja de afeitar a un templo, buscando problemas. Papá es increíble. Ven, Zhou Zhou. ¿Bea Bao está bien? 3 maestros de artes marciales, ¿no deberíamos desayunar? Mamá. Papá, ¿puedes abrazar a mamá mientras practicas boxeo? Claro que sí. Claro que sí. No. Papá es increíble. Chu Hanxiao, deja de bromear, déjame bajar. ¿Acaso la princesa dijo que este príncipe no sirve? Sí, sí que sirves. Nadie más que tú, ¿vale? Déjame bajar ya. Tú sí que sirves. Desde que aparecieron estos dos bastardos, el príncipe me ha ignorado por completo. Mi tía tiene razón, debo consumar el matrimonio con el príncipe lo antes posible. Con un hijo, seguro que capturo el corazón del príncipe. Saludos al príncipe y a la princesa. Ruijin, lleva a los dos pequeños a cambiarse de ropa. ¿Qué haces aquí? Príncipe. Lo de enviar a mi hermana Luo Cheng fue un error de mi parte. Aunque quería salvar a la gente de Luoyang, olvidé considerar la seguridad de mi hermana. Por favor, príncipe y hermana, denme una oportunidad para compensarlo. ¿Cómo planeas compensarlo, hermana? Esta lista incluye todas mis posesiones. Estoy dispuesta a entregárselas a mi hermana. ¿Qué piensa hacer el príncipe? No me gusta el bullicio. En el futuro, sin mi orden, no vuelvas al pabellón Lanzui. Príncipe. Retírate.
Sí. Me he humillado tanto. ¿Por qué el príncipe? ¿Sigue siendo tan frío conmigo? Todo es culpa de esa zorra, Mu Yunlan, que habló mal de mí ante el príncipe. Mu Yunlan, si no me dejas en paz, tú tampoco tendrás paz. Hermana, ve con cuidado, no te despediré. Príncipe, esta Mu Jinrou es al menos una gran belleza. El príncipe no sabe apreciar la belleza femenina. Solo me importan las personas que me importan. Los demás, no necesito entenderlos ni quiero hacerlo. Príncipe y princesa. La anciana señora de la residencia del duque envió un mensaje, la duquesa no se encuentra bien. Piden que la princesa y la concubina regresen a la residencia para atenderla. Esta anciana señora nunca ha tenido en buena estima a la protagonista original ni a su madre. Pero esta vez me pide a mí y a Mu Jinrou que regresemos juntas para atenderla. Quiero ver qué trama se esconde en su manga. Ven, despacio. Yunlan. Hermana. Príncipe, Yunlan es de carácter complicado. No como Jinrou, dulce y comprensiva. Lo ocurrido en el pasado. Esta anciana se disculpa en su nombre. Nada más verme, se disculpa por mí. Esta abuela de la protagonista original. Realmente sabe cómo cargarme con culpas. La princesa es excelente, lo del pasado fue un malentendido, no lo mencionemos más. En cuanto a la concubina, ¿qué derecho tiene para compararse con la princesa? Padre, madre, ¿cómo está ella? Hija mía. Informo a la princesa, el médico dice que la señora ya está fuera de peligro. Padre, aunque me he casado, sigo siendo su hija. Ser tan formal solo crea distancia. Madre, ya le dije que aunque Yunlan se haya casado, sigue siendo mi querida hija. Pero usted insiste en que Yunlan no le gusta estar cerca de nosotros. Que mantengamos distancia con ella. Hermana, al saber que volverías, tu hermano mayor limpió tu habitación. Por dentro y por fuera 3 veces seguidas. Yo también, yo. Me afeité la barba en la noche. Ya que madre no se encuentra bien, iré a presentarle mis respetos. Hija, muy bien. Vamos. Madre, tranquila, ya está todo arreglado. Señora, algo malo. La señora, ella. Pérdida de energía vital, pulso débil. Un paso más tarde. Y la madre de la protagonista original habría muerto. No, llevo un rato aquí. Y nadie ha venido detrás de mí. ¿Y esa anciana sirvienta? Como si quisiera que notara que algo anda mal en la habitación. Señora, ¿cómo pudiste irte así? ¿Qué estás haciendo? Cuidado. Señora.
Yunlan, ¿qué está pasando? Madre, ella. ¿Cómo pudo pasar esto? El médico dijo esta mañana que la condición de mi madre había mejorado. Solo han pasado unas horas. ¿Cómo es posible que? Fue la señorita mayor. Ella mató a la señora. ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a difamar a la princesa? ¿No quieres vivir? No miento. El médico dijo que la señora necesitaba descanso. No podía exponerse al viento. Fue la señorita mayor quien abrió la ventana y apagó el incienso de Artemisa. Desgraciada, desleal e ingrata. ¿Cómo pudiste cometer un acto tan atroz como matar a tu propia madre? Príncipe, Mu Yunlan ha hecho algo más vil que un animal. No merece ser la princesa Anne. Por favor, perdónale la vida, basta con repudiarla. La enviaré a un templo, donde vivirá en penitencia. Para expiar sus pecados. Señora, ya has planeado mi destino. No me culpes por ser dura contigo. Si no te disciplino, algún día causarás una gran calamidad. Alteza, voy a preparar tinta y papel. Seguro que el príncipe está ansioso por repudiarme. Bien. Así parecerá que actúas con justicia. Nunca he sabido qué es actuar con justicia. Solo sé apoyar a los míos, sin importar la razón. Yunlan, confío en ti. Abuela, ¿cómo murió exactamente mi suegra? Lo investigaré. Si alguien se atreve a difamar a la princesa de nuevo, no habrá piedad. Tú. Fantasma. Madre, señora. Yunlan. Madre, soy yo. Mi Yunlan está bien. Mu Jinrou dijo que Yunlan fue encerrada en el jardín oeste, viviendo un infierno. Pensé que era mi culpa y perdí las ganas de vivir. Quería morir. Señora, ¿cómo? No estoy muerta. Sigo viva. Qué decepción para ti. Pero esta enfermedad me ha hecho ver muchas cosas. El almizcle y la Artemisa potencian el efecto circulatorio. Mi hemorragia no sanaba. Y tu incienso tuvo mucho que ver. ¿Qué está pasando? Señor, escuché que la señora no podía dormir. Así que ordené hacer incienso para calmarla. No sé qué es la Artemisa, ni qué tiene que ver. ¿Será que el médico que atendía a la señora hizo algún truco sucio? Hermano mayor, hermano segundo. Les ruego que acompañen a Rui Jin a traer al médico que atendía a nuestra madre. De acuerdo. Princesa, el médico que atendía a la señora del duque ya se suicidó por culpa. Solo dejó una carta de arrepentimiento. Resulta que el doctor Fang, por haber acosado a una sirvienta, fue descubierto por la señora y temió ser castigado. Así que envenenó a la señora a escondidas. ¡Qué despreciable! Si todo fue un malentendido, dejémoslo así. Abuela. Madre, Liu Si fue negligente y casi causó la muerte de la señora. Creo que deberíamos devolverle la administración del hogar a mi esposa. Padre de Yunlan, sin vergüenza te pido algunas matronas para ayudar a tu madre. Por supuesto, encontraré a alguien competente para ayudar a madre a gestionar la residencia. Vuelve a tu propio patio y desde ahora vive en abstinencia y oración.
para rogar por el bienestar de la señora. En cuanto a Jinro, de ahora en adelante, cumple estrictamente las reglas de concubina. Sirve bien al príncipe y a la princesa. Y no vuelvas a la mansión del duque sin motivo. Padre, mi señor. Padre, ¿está rechazando a su hija? Cuando insististe en casarte como concubina del príncipe An, te dije que en esta vida actuaría como si no tuviera esta hija. Hija. Mi señor, tú y los niños atiendan bien al príncipe. Quiero hablar un poco en privado con Yunlan. Príncipe, por aquí. Yunlan, ¿has estado bien estos años? Madre, no te preocupes, he estado bien. Esta vez vine a verte. Sin traer a Beabao y Zouzou. En un par de días los traeré. Para que conozcan a su abuela materna. Beabao y Zouzou. Son los hijos de tu hija, gemelos niño y niña. Ya tienen 5 años. Como sus destinos chocaban con el del príncipe, tuve que separarme de él. Y vivir con los niños en el Palacio Oeste por varios años. Ahora que los niños tienen un destino fuerte, ya no necesitan seguir evitándolo. Así es. Por eso no tuve noticias tuyas en todos estos años. Mi hija. Estos 5 años has sufrido mucho. Madre, no te preocupes, todo ya pasó. Ah, madre, ¿usted es la discípula directa del sabio médico Manos de Fantasma? Si dominas la medicina y sabías que el incienso era sospechoso, ¿por qué no lo dijiste antes? Dejaste que la concubina Liu te envenenara. Fue tu madre quien te convenció de casarte con el príncipe, pero la noche de bodas, te encerraron en el pabellón oeste. Rogué sin éxito. No pude salvarte, así que perdí las ganas de vivir. Solo quería morir. Fue entonces cuando la concubina Liu aprovechó la oportunidad. Madre. Hoy, al verte bien, por fin puedo dejar de preocuparme. Madre, todo es culpa mía por hacerte sufrir tanto. No te preocupes, ahora realmente estoy bien. Debes cuidar tu salud y recuperarte pronto. No creo que la concubina Liu tenga tanto valor. Este asunto definitivamente está relacionado con la anciana señora. Pero, madre, ¿por qué me detuviste y no me dejaste investigar más? Tu padre es muy filial. No quiero ponerlo en una situación difícil, así que dejémoslo así. Si hay una próxima vez, no lo dejaré pasar tan fácilmente. Muyunlan, me he convertido en ti. A partir de ahora. Yo cuidaré de tus seres queridos. Príncipe. Hoy te noto algo raro. Es solo que de repente recordé mi infancia en el palacio. A la emperatriz viuda no le gustaba mi madre ni a mí, así que vivíamos con mucha dificultad. Más tarde, gané méritos militares. Mi madre ascendió a concubina imperial y nuestra vida mejoró poco a poco. Quería humillarte. Quería que nos enfrentáramos entre hermanas y así desestabilizar tu hogar. Todo eso ya pasó. Espera, ¿no se nos olvida algo? ¿Qué? Mu Jinrou. ¿Cuándo regresamos? No mandamos a nadie a buscarla, ¿verdad? Todavía está en la residencia del duque. No importa, conoce el camino. Entonces no nos preocupemos por ella. Vayamos primero al palacio. A buscar a Baobao y Zouzou. Si no, el emperador no los dejará ir hasta la noche. MMM. ¿Qué olor es ese? ¡Qué aroma tan delicioso! Príncipe, hoy has trabajado mucho. Descansa pronto. Si tienes sed, tómate un té antes de irte. Ven. Mamá, a Zouzou le duele la manita.
Déjame ver. Aguanta un poco. Beabao, ¿estás herido? Hermano, no temas, Zou Zou ya no duele. Mamá. La manita de Zou Zou. Parece un panecillo de arroz morado espolvoreado con azúcar glass. Mamá, papá ahuyentó a las malas abejas. Y salvó a Beabao y a Zou Zou. Papá es super guay. Unas abejitas no son rival. Huajian, quédate con Beabao y Zou Zou. Ayudaré al príncipe con sus heridas. ¿Dónde te han picado? En muchos sitios, mira. Déjame ver. Me duele un montón. Ya pasó, el dolor se fue volando. Disculpa. Antes me acostumbré a consolar a Zou Zou. ¿Qué pasó con esas abejas? No será que llevaste a Beabao y Zou Zou a molestar un panal, ¿verdad? Temo que alguien metió a las abejas a propósito. ¿Qué olor es este? ¿Qué aroma? Cuida a los niños, voy a ajustar cuentas con alguien. ¿Qué haces? Yo. Ajustar cuentas está bien. Pero no puedes ir en pijama. Gracias por recordármelo. Ahora Muyunlan y esos dos mocosos. Seguro que están llenos de picaduras. Ojalá sea grave, que los piquen hasta matarlos. Ella está ilesa. Este aroma es igual al que olí en el jardín oeste. Parece que no la acusé injustamente. Hermana, ¿qué haces aquí? Hoy vi que la señora no se sentía bien, y me entristeció mucho. Pensé que tú también estarías preocupada por su salud. Y no podrías dormir, así que iba a hacerte unas bolsitas aromáticas. ¿Solo piensas regalarme bolsitas? Hermana, ahora no tengo muchas posesiones. Te lo he dado todo. Quisiera preparar un regalo lujoso, pero no tengo medios. Equivocada, si tienes voluntad, aún podrías. Copiar sutras con tu sangre, Huajian. Ya tengo todo preparado, copiar sutras con sangre. No cuesta dinero y muestra aún más tu sinceridad. Difúndelo. Incluso ayudaría a la reputación de mi hermana. Es matar varios pájaros de un tiro. Pero, ¿qué pasa, hermana? ¿Te parece poco? No, no. Si no te parece poco, entonces copia las escrituras. Cuando la gente está ociosa, busca problemas, y los problemas atraen desgracias. Hermana, quédate en el pabellón Fanfei y copia las escrituras. A dormir, a dormir. Yunlan, has vuelto. Este Chu Hanxiao realmente sabe consentir a los niños. Yo. ¿Aún te duele? Duele un poco, pero no es grave, puedo aguantar. El príncipe es bastante fuerte, pero ya es tarde. Príncipe, por aquí. Yunlan. Prefiero quedarme.
Príncipe, vaya con cuidado. Yunlan. Ya me quité el abrigo, Yunlan. Mi herida. Polvo analgésico que preparé personalmente. Príncipe, recuerde usarlo. Debería haberme fingido desmayado, qué error. Tarde o temprano te desarmaré. Príncipe, la princesa consorte me encontró hoy y me pidió que copiara escrituras con mi sangre. Príncipe. Esto es lo que la hermana princesa consorte me dio para copiar las escrituras. Es tanto. Puedo copiar varios libros de escrituras. Pero por el príncipe y la princesa consorte, estoy dispuesta a copiar todo lo que sea necesario. Ya que es así, pues copia más. Ruijin, ve a traer una caja de papel. Llévala al pabellón Fan Fei de la concubina lateral. Sí. Príncipe. Mamá, envuélveme la mano, o las malas abejas la verán. Y vendrán a picar a Zhou Zhou. Bien, te la envolveré. Listo. Princesa consorte An, el emperador me envió a recibir a los dos pequeños señores de vuelta al palacio. Ay, pequeñito, ¿qué te pasó? Me acaba de picar una abeja. Ay, qué abeja tan descarada. Se atreve a dañar a la pequeña señorita, miren cómo la dejó. Enviaré a alguien de inmediato de vuelta al palacio. Para que todo el personal del hospital imperial esté esperando. Realmente no es necesario ponerse tan nervioso. Es lo correcto. Este humilde servidor se retira primero. Señor, el pabellón Zuyan ha sido robado. El ladrón se llevó los medicamentos preparados del mostrador y también tomó algunas. Supongo que fueron enviados por comerciantes envidiosos del pabellón Zuyan. Tranquilo, los medicamentos que yo preparo no son fáciles de copiar. Si no se usan bien, pueden salir peor. Hay otra cosa. Frente al pabellón Zuyan, han abierto un nuevo pabellón Fan Fei. Casualmente, este pabellón Fan Fei también vende píldoras blanqueadoras. No solo son más efectivas que las del pabellón Zuyan, sino también más baratas. Todos los clientes del pabellón Zuyan ahora se han ido al pabellón Fan Fei. Primero roban los medicamentos del pabellón Zuyan y luego aparece el pabellón Fan Fei de la nada. Esto no es casualidad. Huajian, dile a Jianli que esté atento al pabellón Fan Fei y me avise de cualquier emergencia. Concubina de, mira lo que tu buen hijo y tu buena nuera le han hecho a mi querida nieta. Su Majestad ya se ha quejado 30 o 40 veces. ¿Qué quiere decir? Zhou Zhou se lastimó la mano hoy. Mañana podría estar en peligro. Por eso pensé. Su Majestad quiere llevar a Bea Bao y Zhou Zhou al palacio para criarlos. Ni lo piense. Los niños son muy pequeños y no pueden estar sin su madre. Entonces, que Yunlan venga al palacio. Su Majestad, ¿acaso ha olvidado que también tiene un hijo llamado Xiaoer? Perdón, príncipe. Normalmente no me río, a menos que no pueda evitarlo. Pero esa mirada de regodeo. No es así. No me estoy regodeando, es pura sinceridad. No se nota. Príncipe y princesa, su majestad los llama. Su hijo y su nuera saludan a su majestad. Saludamos a la madre consorte. Mamá, mamá. Mamá, mira la manita de Zhou Zhou. Ya no es un panecillo morado, ahora es un pastelito de conejo blanco. Padre, hoy su nuera y el príncipe han venido. No solo para llevarse a Bea Bao y Zhou Zhou, sino también para traerle un regalo. Zhou Zhou reconoce esto, es un manual de cirugía oral. No, hermana, esto es el manual del sabio médico.
Vamos, la abuela los llevará a ver las peonías. Abuela, ten cuidado con las abejas malas, son peligrosas. Te pueden convertir las manos en panecillos. Bien, si las abejas malas se atreven a venir, la abuela las matará con su látigo. Vamos. Pórtate bien. Junlan, este manuscrito. ¿Es del maestro médico fantasma, tu abuelo maestro? También es una habilidad familiar secreta. No es necesario enviarlo al palacio. Padre, después del desastre en Luochen, su nuera comprende. El poder de una persona es limitado. Y las personas que puede salvar también son limitadas. Mejor entregar este manuscrito a usted, padre. Para que las recetas se difundan por el mundo y beneficien al pueblo de Zhou. Si se difunde por el mundo, la ventaja de la línea del médico fantasma desaparecerá. Padre. La medicina busca que no haya sufrimiento en el mundo. Prefiero que las medicinas se llenen de polvo en los estantes. El deseo de su nuera es el mismo. Bien, Junlan. El tercero tuvo suerte al casarse contigo. Padre tiene razón. En el banquete de hoy, no se sientan incómodos. Sí. Su Majestad, este ministro quiere acusar al príncipe An y a la princesa An. Su Majestad. Recientemente, se abrió una tienda llamada Fan Fei He, que vende medicamentos idénticos a los de Zuyan He, pero un 20% más baratos. Esto demuestra que la princesa An, al abrir Zuyan He, infló los precios y engañó a las damas oficiales para obtener dinero. No hay problema en que la princesa An quiera ganar dinero. Pero no puede tratarnos como tontos. Sí, el mismo producto. La misma efectividad, pero Zuyan He es un 20% más caro que Fan Fei He. Padre. Su nuera en los negocios cree en que lo que pagas es lo que obtienes. No cualquiera puede imitar los medicamentos que vende Zuyan He. No es fácil de copiar. Su Majestad, esta dama cree en la princesa An. Parece que hay muchos dispuestos a gastar más para aparentar. Miren la cara de la esposa del ministro de Justicia. ¡Qué picazón! Rápido, llamen al médico. Su Majestad. Las damas afectadas tenían un polvo facial aplicado que limpia y blanquea el rostro, pero contiene mucho plomo. El alcohol activó su efecto, causando esta reacción alérgica. Son los productos de Fan Fei He. Debe ser Fan Fei He. Su Majestad, investigue Fan Fei He para evitar más víctimas. Su Majestad, los clientes de Fan Fei He, al usar sus productos, presentaron erupciones, dolor abdominal, vómitos y otros síntomas de malestar. La gente está furiosa. Destrozaron Fan Fei He y aún protestan afuera. Que el comandante de la guardia investigue Fan Fei He. Su Majestad, todo esto fue encontrado en el pabellón Fan Fei. Junlan, ven a ver estas cosas. ¿Hay algo inapropiado? Sí. Estas medicinas están hechas con ingredientes de baja calidad y además, para potenciar su efecto, se han añadido sustancias que agotan la energía vital. Si se toman así, superficialmente se verán radiantes, pero en realidad dañarán su propio cuerpo. Su Majestad, perdóneme. El pabellón Fan Fei no es mío, es de la concubina Mu. Ella me dio la receta y también pagó el dinero. No, no es cierto, Su Majestad, realmente no fui yo. Guardias, lleven a este impostor y interróguenlo severamente. En cuanto a Mu Jinrou, Padre. Mu Jinrou, como mi concubina, ha desafiado repetidamente a la princesa y provocado conflictos. Esta vez, por celos, ha causado un gran escándalo. Voy a divorciarme de ella. Príncipe, no puede tratarme así, príncipe. Su Hanxiao va a divorciarse de Mu Jinrou. Su Majestad, el error de Jinrou esta vez fue grave. Pero si no fuera por la medicina que Jinrou ofreció, quizás yo aún estaría postrada en cama. Creo que esta vez deberíamos perdonarla.
Padre, no podemos perdonar a Mu Jin-rou. Hijo, saludo a mi padre y a mi abuela. Abuela, Min Fei tiene un asunto importante. Es de gran importancia. Hoy encontré a alguien vendiendo píldoras para el dolor de cabeza, idénticas a las que toma mi abuela. Estas píldoras contienen polvo de datura y otras sustancias que agotan la energía vital, aunque actúan rápidamente. Su uso prolongado puede dejar el cuerpo sin sangre e incluso causar demencia. Informo a la emperatriz viuda, estas píldoras son iguales a las que usted toma. Maldita criada. ¿Sabes que atentar contra la emperatriz viuda es suficiente para ejecutar a tus 9 generaciones? No, no fui yo, emperatriz viuda. No sabía que las píldoras eran peligrosas. Emperatriz viuda, realmente no lo sabía. Abuela, esto no puede culparse completamente a la concubina Mu. Estas píldoras están cuidadosamente mezcladas con especias que ocultan el olor de los ingredientes. Probablemente por eso ni siquiera el médico Zhang pudo detectar el problema en las píldoras. Mu Jin-rou, por el respeto al duque Xiu, puedo perdonarte la vida, pero no escaparás al castigo. Guardias, saquen a Mu Jin-rou del palacio y denle 80 golpes de vara. A partir de hoy, queda divorciada del príncipe An. Llévensela. Su Majestad, casi pierdo la vida por este atentado. Solo castigas a Jinru. Madre, se refiere a que el príncipe An y su esposa no educaron bien. Que copien 10 rollos de sutras y les quiten medio mes de salario. Emperador. Madre, no necesita rogar más por ellos. Ya es una gran misericordia, no se puede castigar más leve. Ahora el príncipe An gana cada vez más influencia. Si algún día sube al trono, no me perdonará. Debo encontrar una solución pronto, para que el emperador levante el arresto domiciliario del príncipe heredero. El ministro de Justicia ha difundido rumores falsos repetidamente, calumniando la virtud de la princesa An. Es realmente despreciable. Quítenle su uniforme oficial y desétenlo a la frontera. Emperador, emperador. Perdóneme, emperador. Emperador, llévenselo. Perdóneme, emperador. Siéntense también. Sí. Vamos. Esta vez gracias a ti, cuñada, por ayudarnos. Cuñada, fue idea de mi esposo. Él descubrió que la medicina tenía problemas y nos pidió investigar con el príncipe An. Hiciste tanto alboroto. Solo para expulsar a Mu Jin-rou de la mansión. Sin ella, puedo estar con mi esposa, juntos para siempre. Mu Yunlan, maldita seas. Hermana, si quieres desahogarte, hazlo. Después de todo, pronto te enviarán al templo Jizao a acompañar lámparas y sutras antiguos. Padre no te dejará hacer esto. Lamentablemente, esta decisión la tomó él. Imposible. La abuela me salvará. La anciana señora está tan furiosa que ha perdido la razón. Ahora está recuperándose en su residencia. Mu Yunlan, maldita seas. Mu Yunlan, ¿sabes por qué te odio tanto? Ambas somos hijas de padre. ¿Por qué? ¿Por qué tú te casaste con el príncipe An? Y yo, con un pobre erudito. Mi matrimonio con el príncipe An fue un decreto del anterior emperador, no lo pidió padre para mí. ¿Ese pobre erudito del que hablas, realmente lo conoces? Un don nadie que ni siquiera puede comer. ¿Qué hay que conocer de él? ¿No te has enterado? Ayer aprobó el examen imperial y se casó con una bella esposa. Ahora está en la cima de la felicidad. Imposible. ¿Cómo puede ser? Padre sabía que eras ambiciosa, así que eligió cuidadosamente a este erudito porque tiene un futuro brillante. Además, sus padres han fallecido.
Al casarte, podrás ser la dueña de la casa. Además, es de temperamento dócil y puede tolerar todos tus defectos. Lástima que tengas una visión tan corta. Rechazas un buen matrimonio como este y prefieres entrar en la mansión como concubina. Me estás mintiendo. Me estás mintiendo. Muy Yunlan, tú también terminarás. Como yo hoy. No, serás mucho más miserable que yo. 100 veces más miserable. Chu Hongxiao te abandonará. Esos 2 pequeños bastardos que diste a luz también morirán sin un lugar para ser enterrados. Hermana, eres muy ruidosa. Si es así, mejor no hables más en el futuro. Hace mucho calor, déjame abanicarte. ¿Cuándo te volviste tan considerado, príncipe? Cuando no he sido considerado. Iré primero a esperarte. Yunlan. Padre sabe que salvar a Jinro esta vez. Es injusto para ti, pero al fin y al cabo es mi hija. No puedo quedarme de brazos cruzados y verla morir. Si algún día lo necesitas, padre estará dispuesto a sacrificarse. Para protegerte. Padre, no quiero que te sacrifiques. Solo quiero que estés seguro y vivas 100 años. Mu Qingfeng. Vámonos. Yunlan, ya es tarde. Deberías regresar pronto. No hagas esperar al príncipe. Bien. Eres tan grande y todavía lloras delante de tu hija. Qué falta de decoro, de verdad. Ay, sujeta más suave, ten cuidado de no lastimarte la mano. Hermano mayor, hermano segundo. Hermana. Te acompañamos. Bien, gracias, hermano mayor, hermano segundo. ¿Qué es esto? Acabo de encontrarme con un anciano que vendía flores mientras esperaba en la puerta. Pensé que te gustarían, así que las compré para ti. Realmente me gustan, gracias. Hablando de eso. Aunque la frontera norte es fría y dura. En el noreste, hay nieve por todas partes y el hielo cubre miles de kilómetros. Si tenemos suerte, incluso podríamos encontrar una flor de nieve. Yunlan, ¿te gustaría venir conmigo? No hay problema, si no te gusta, podemos llevar a Beabao y Zouzou al Valle de las Mariposas en Baiyue. Cuando florece, las mariposas vuelan por todas partes, es un espectáculo hermoso. Chu Hanxiao. ¿Qué es lo que realmente quieres decir? Quiero caminar de la mano contigo y ver toda la belleza del mundo. ¿Aceptas? Ya veremos más adelante. Hay mucho tiempo por delante, lo planearemos con calma. Yunlan, ten cuidado. ¿Qué pasa? Siento que... Parece que Beabao y Zouzou están en problemas. Príncipe, princesa, hay noticias del palacio. El pequeño príncipe. Hoy se cayó al agua mientras admiraba las flores y tiene fiebre alta. Escuchen, si no curan a Beabao, yo les cortaré la cabeza. Hermano. Mamá. Ven. Mamá. Beabao, mamá está aquí. Zouzou, sopla para ayudar a tu hermano. Hermano, no tengas miedo, Zouzou es fuerte. Zouzou protegerá a su hermano, ¿vale? Padre, madre, ¿por qué se cayó Beabao al agua? Beabao y Zouzou estaban admirando las flores junto al agua.
No esperábamos que los azulejos del estanque estuvieran sueltos. Beabao acababa de pasar. Y resbaló al agua. Padre, si no fuera por la habilidad médica de Yunlan, hoy Beabao podría ver. ¿Esto? Lo investigaré a fondo. Haré justicia por Beabao. Que interroguen de inmediato a los sirvientes que cuidaron a Beabao y Zouzou hoy. Y también a todos los que han estado cerca del estanque de lotos recientemente. Padre, ¿qué está pasando? Anoche casi te matan para silenciarte. A duras penas sobreviviste, ¿y aún no piensas confesar? El príncipe heredero me dio dinero para aflojar los azulejos del estanque. Después, el príncipe heredero intentó matarme para silenciarme. Salté al estanque. Y así sobreviví. Atrevido villano. ¿Quién te ordenó difamar al príncipe heredero? ¿Fue el príncipe Ano su esposa? Majestad, lo que digo es totalmente cierto. Este es el dinero que el príncipe heredero me dio. Basta con verificar en el banco para saber de quién es. Vaya príncipe heredero. La emperatriz viuda, conmovida por tu aparente piedad filial, me pidió que te liberara del Palacio Oriental. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Te atreves a atacar a mi nieto? Padre, yo. ¿Llega la emperatriz viuda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué este alboroto? Justo a tiempo, emperatriz viuda. Voy a destituir a este príncipe heredero. Padre, no puede destituirme. Fue la abuela me dijo que los hijos de Chuhanxiao son mi mayor obstáculo. Me ordenó eliminarlos según el plan. Todo esto fue ordenado por la abuela imperial, lo juro. Khalate, príncipe heredero, ¿qué disparates dices? Su Majestad, este príncipe heredero ha perdido la cabeza. Para escapar de su culpa, ha echado toda la responsabilidad sobre esta anciana. Padre, la nodriza aquí es la prueba. Ella lo sabe todo. Salvan, Emperatriz Viuda. Si no confiesas ahora mismo, te ejecutaré aquí. No. Lo diré. Fue la emperatriz viuda. Ella me ordenó transmitir el mensaje al príncipe. Que eliminara a los dos pequeños señores según el plan. Majestad, esta vieja bruja sin duda fue instigada para calumniar a esta anciana de manera tan vil. Majestad, aunque no soy tu madre biológica, te crié durante años. ¿Acaso no confías en mí? Emperatriz viuda. Beabao y Zouzou son gemelos. Un dragón y un fénix, auspicio de nuestro gran Zou. Quien se atreva a tocarlos no tendrá mi clemencia. Como tu salud es frágil, quédate en palacio, descansando. Que escolten a la emperatriz viuda. Nadie entrará o saldrá del palacio Seiyan sin mi permiso. Majestad. No puedes tratarme así, Majestad. No es justo. El príncipe heredero, indigno por dañar a la familia real, queda destituido y confinado de por vida en el tribunal imperial. Dicen que la emperatriz viuda sufre terribles migrañas. Y los médicos dan sus días por contados. Y el expríncipe, desde su encierro, ha enloquecido. Justicia poética. Quien toque a mis hijos, pagará caro. Por cierto, ¿qué pasa con la residencia del duque? La anciana señora, desde aquel día, perdió la cordura. Grita que debe navegar para buscar a su hijo menor. Ayer se desplomó sin aliento. Los médicos dicen que no despertará. Es un cadáver viviente. Ven. Yunlan. Todo está resuelto, excepto nuestro matrimonio pendiente. ¿Qué matrimonio?
Te debo una boda formal. Quiero compensarte. Chu Hanxiao, ¿hablas en serio? Sí. Te amo. Quiero estar contigo para siempre. Quiero darnos un final feliz. Primera reverencia al cielo y la tierra. Segunda reverencia a los ancestros. Reverencia entre esposos. Ceremonia completada. Papá puede besar a mamá. Un beso, un beso. Un baiser. Ya se besaron.